Gracias a todos quienes se han conectado a la segunda sesión de la serie de 3 que tenemos esta semana. Mi nombre es Natalia Arcos y trabajo en la oficina comercial de ProChile en Toronto. Para contextualizar a todos los participantes, estas sesiones nacen en primera instancia porque ProChile estará presente con una delegación de 20 startups en Collision 2021, uno de los eventos de innovación y tecnología más importantes del mundo. Y esto es porque nosotros como oficina vemos una oportunidad muy grande para las empresas de tecnología chilena en Canadá. Entonces quisimos organizar esta instancia para prepararlos lo mejor posible y junto con eso quisimos invitar también a todos aquellos que estuvieran interesados en poner a Canadá en su radar de internacionalización. Ayer tuvimos una tremenda sesión con Toronto Global, Deloitte, la Cámara de Comercio Chileno-Canadiense, la TAM Startups y el Toronto Region Board of Trade, para revisar, ¿cierto?, la importancia de Toronto y las ventajas que ofrece a las empresas tecnológicas, cómo llegar y cómo operar en este mercado. Si necesitan volver a revisar este seminario, el video va a estar disponible junto con este y el de mañana en nuestro sitio web, particularmente en nuestro canal de YouTube. Para aquellos que quieran realizar preguntas durante la sesión, los invitamos a escribirlas en la sección dedicada para eso, que lo pueden ver en la plataforma de Zoom. Y obviamente al final trataremos de responder la mayor cantidad de preguntas que podamos. Permítanme entonces, y yendo directo al grano, presentar a los expertos de hoy, que nos compartirán valiosa información sobre el ecosistema de inversión en Canadá. Partiendo con el señor Yuri Navarro. Yuri tiene más de 12 años de experiencia trabajando en inversiones tanto en tecnología como en startups, además de funciones a nivel gubernamental que le han permitido conectar al sector público con el sector privado. En su papel de socio de Kanata Ventures, Yuri combina su experiencia en ambos sectores para ampliar las opciones de inversión de nuevas empresas en Canadá. Apoya una comunidad global de fundadores y sus inversores y tiene la misión de conectar los ecosistemas tecnológicos y financiar las empresas emergentes del mundo. Antes de su puesto en Kanata Ventures, Yuri fue cofundador de Panache Ventures, el fondo de capital de riesgo en etapa inicial más activo de Canadá. Trabajó como CEO de la Asociación Nacional de Capitales Ángeles de Canadá, donde estuvo aproximadamente 7 años. Yuri se graduó del programa de comercio en la Universidad de Ryerson y del programa de planificación financiera de George Brown College y tiene varias designaciones en el Instituto Canadiense de Valores. Bienvenido, Yuri, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Rodrigo Córdoba también nos acompaña hoy, nuestro segundo speaker del día, nuestra segunda estrella, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene una amplia experiencia en derecho corporativo y de valores, particularmente en el área de finanzas corporativas e inversiones. Además, tiene experiencia en evaluación, implementación y reorganización de proyectos corporativos. Más de 15 años de experiencia internacional representando inversionistas extranjeros en Chile y Perú, y más de 10 años de experiencia estructurando negocios entre Canadá y América Latina. Bienvenido, Rodrigo, y muchas gracias por estar con nosotros hoy. También está con nosotros, lo pueden ver en pantalla, Fernando Acuña. Él es el director comercial de la oficina de Chile en Canadá, y Óscar Arriagada, nuestro representante también de Chile en Montreal, que mañana nos va a estar guiando en el paseo por la ciudad de Montreal y cómo las empresas de tecnología van a poder llegar a esa ciudad. Entonces la agenda consistirá en que Yuri y Rodrigo realizarán una presentación de 20 minutos cada uno y luego dejaremos 20 minutos de pregunta para ambos speakers, lo cual será liderado por Fernando, el director de la oficina. Sin alargarme más, dejo con ustedes a Yuri Navarro. Adelante, Yuri. Muchas gracias. Si me permite, voy a compartir mi screen aquí. Y disculpe por si acaso, de vez en cuando voy a cambiar entre inglés y español, porque algunos saben y algunos no, pero yo, aún siendo chileno y nacido en Chile y todo eso, he estado la mayoría de mi vida fuera de Chile, así que de vez en cuando me cuesta un poco. No hay problema. Pero, ahí voy a hacer lo más posible para tratar de comunicar en español. Buenísimo, okay. Muchas gracias, Yuri. Ahora ya se está compartiendo y... déjeme presentar. Ok. Ahí la vemos. Ok, vamos al principio. Ok, primero que nada voy a hablar un poco de quiénes somos nosotros. Kanata Ventures
es un fondo que hemos iniciado aquí en Canadá con la meta de básicamente ayudar a emprendedores en el extranjero a poder entrar al mercado norteamericano y obviamente ganar acceso al capital que existe aquí y a las corporaciones que existen aquí, específicamente trabajando con compañías que están vendiéndole a otros enterprise aquí, a otras compañías grandes aquí. Y ese es nuestro focus. Y lo que nosotros hacemos es primero tratamos de ayudar a la empresa a entrar a este país, a entrar a Canadá, a establecerse aquí, a asegurar que se establezcan en el mejor, de la mejor manera posible para poder asegurarse que van a tener éxito aquí una vez que llegan. Y eso lo hacemos trabajando con los varios socios que tenemos y también partners que tenemos aquí, que ayudan a las compañías, por un lado, al entrar y por el otro lado, después a conectarse con el ecosistema aquí y asegurar que están haciendo las cosas correctas para poder después levantar fondos y vender aquí. Y eso básicamente lo que nosotros hacemos con Canadá. Un poco aquí explicando en más detalle básicamente lo que nosotros hacemos, pero básicamente, como dije antes, nos enfocamos en 3 áreas. La primera parte es ayudar a las compañías una vez que identificamos una compañía que nos interesa y con la cual queremos trabajar. La ayudamos a entrar a este mercado conectándolo con varios, como se llaman aquí, designated entities, que pueden darle acceso a programas para poder inmigrar ellos mismos y para poder migrar los negocios para Canadá. Y bien similar a LATAM Startups, de hecho LATAM Startups es uno de nuestros socios que tenemos. Nosotros trabajamos con 8 diferentes organizaciones aquí que están establecidas aquí para poder ayudar a la empresa una vez que llegan. Y después, obviamente, le ayudamos con las ventas. Así que nuestro equipo que tenemos aquí, nuestros fundadores, tienen bastantes relaciones con diferentes corporaciones aquí, empresas grandes. Y lo que nosotros hacemos es básicamente trabajamos por esas empresas para tratar de identificar tecnología y diferentes soluciones para problemas que ellos están tratando de resolver. Y en eso también, obviamente, estamos ayudando a la empresa con la cual nosotros invertimos para conectarse con esa empresa grande y tratar de facilitar la venta. Así que eso es la segunda parte que nosotros hacemos y la tercera parte, obviamente, como un fondo, nosotros mismos invertimos en las compañías y también ayudamos a sindicar las rondas, así que no es simplemente que nosotros vamos a invertir y dejarlo así. Nosotros tenemos co-inversores que invierten con nosotros y con eso tratamos de ayudar a tratar de llenar la ronda para las compañías. Pero eso lo hacemos ya una vez que se ha comprobado la compañía aquí. Así que lo importante primero es que puedan establecerse y que puedan demostrar ventas aquí. Y con eso, una vez teniendo eso, les ayudamos a levantar los fondos aquí. Y eso básicamente es el sistema que nosotros tenemos. Algunas razones por qué Canadá es un lugar interesante y seguramente que han visto esto con otras compañías o Toronto Global o esto es algo estándar que tenemos para hablar del ecosistema. Algunos de estos números están un poco out of date, como le vamos a mostrar después. El Investment Activity, por ejemplo, eso es del 2019. Lo que le voy a mostrar después va a ser del 2020. Pero lo importante aquí es que básicamente Canadá es un ecosistema bien internacionalizado, que significa que es bien friendly, como se dice, amistoso para los inmigrantes, para la gente que quiere entrar a hacer negocio aquí de diferentes países. Tenemos un GDP que no es el más grande, digamos, pero tampoco es tan chico. Lo más importante es que nosotros tenemos acceso a uno de los GDPs y uno de las economías más grandes de Norteamérica, o sea, del mundo, que es los Estados Unidos. Y con eso, la mayoría de las compañías aquí que están establecidas aquí lo hacen para vender hacia ese ecosistema y para ese mercado. En sí mismo también tenemos apoyo para las compañías que quieren entrar aquí y también para las compañías que ya están aquí. Y eso son diferentes programas que tiene el gobierno con lo que se llaman R&D Tax Credit, que son programas para tratar de ayudar a las compañías que inviertan en su propio desarrollo tecnológico y varios diferentes programas. También es importante saber que si alguien está tratando
de levantar un negocio internacionalmente en Norteamérica. Canadá tiene varios de las ciudades que están en el ranking más alto de estándar de vivir. Así que eso son varias razones por las cuales uno debería considerar Canadá. Ahora lo que quiero hacer aquí es que, no sé si han visto esta data, espero que no, pero esto es algo que recién publicó el CBCA aquí, que el CBCA es la compañía que básicamente es como la industria, la asociación para los venture capital. Y ellos básicamente publican todos los años estadísticas de lo que ha pasado en el año pasado en venture capital. Y entonces nosotros colaboramos bastante con ellos, obviamente, y tenemos acceso al data que ellos publican. Y entonces aquí lo que voy a hacer es demostrarle un poco cómo fue el año 2020, que seguro uno se puede imaginar que hubieron algunas dificultades aquí, pero realmente por la mayor parte les fue muy bien a Canadá. Así que empezando aquí, ustedes hubieran visto en el slide previo que el año pasado tuvimos más o menos 6 billones de dólares en VC Investment. Y digo VC Investment porque esto solo cuenta lo que se trata de VC institucional a las etapas tempranas. Así que no estamos hablando del private equity o lo que son la oficina de familia, y no estamos hablando de Los Ángeles tampoco, que es otro monto más encima de eso. Pero sí, en el año 2020, por lo que pasó con COVID, bajó un poco, pero todavía bastante grande, realmente 4.4 billones de dólares que se invirtieron de venture capital a emprendedores en Canadá. Eso significa que hubieron más o menos 500 inversiones que se contaron en el ecosistema aquí en el año 2020, que realmente no es ni tanto menos, digamos, que lo que pasó en 2020. Y entonces el número de deals eran más o menos 10% menos, aunque los dólares cayeron como casi un 30%. Y el promedio de deal que se hicieron aquí en Canadá de Venture Capital fueron casi 9 millones de dólares. También cayó un poco del promedio del año anterior, aquí eran 11 millones de dólares, pero todavía muy alto, especialmente comparando a otros ecosistemas que en Latinoamérica, por ejemplo. Así que eso es algo importante para entender, y le voy a mostrar un poco de la estadística aquí. Los sectores más grandes aquí en Canadá en este momento para Venture Capital son ICT, que realmente cubre todo lo que es telecomunicaciones, digital, SaaS, todas esas cosas. El segundo más grande es Life Science, que por la mayor parte son medical devices, y bajo el Life Science también cuentan businesses de SaaS o tecnología que tratan con la salud. Y en Clean Tech, el tercero más grande, y Agribusiness, aquí también es muy grande porque tenemos bastante de eso en Canadá. Así que esos son los cuatro sectores más grandes. Toronto es la ciudad más activa en inversiones y en capital. Montreal el segundo y Vancouver es el tercero. Y eso básicamente ha sido así por muchos años. Pero esto te da una idea de cómo están en ranking las diferentes ciudades. Y de las regiones, Ontario es la más grande, obviamente, Quebec es la segunda más grande y BC es la tercera más grande. Ontario tiene la ventaja que no solamente tiene Toronto, pero también tiene Waterloo y Ottawa, que los tres ecosistemas son bastante grandes. Ok, estos son los highlights, pero mejor los llevo a los charts. Aquí, por ejemplo, uno puede ver la diferencia de por quarter y también año por año por los últimos 5 años. Cómo han ido la inversión en Canadá, y uno puede ver que no es lo que pasó en 2019 y los números que generaron en el ecosistema en 2020 no eran una excepción, eran más la regla, digamos. El ecosistema es bien robusto y tiene bastante capital. En lo que se trata aquí, lo que estamos viendo es las diferentes etapas. Así que uno puede ver que sí hay bastantes deals pasando en el seed stage, y también en el early stage. Inclusive aumentaron el número de deals en el, digamos, Series A, Series B stage en 2020, pero cayeron un poco en el seed stage.
y la mayor razón por eso es porque varios de los inversores estaban reinvirtiendo en sus propias compañías en el año 2020 en vez de invertir tanto como antes en nuevas compañías. Pero se espera que en 2021 ya se ve realmente que la actividad está empezando a aumentar y vamos a ver, yo pienso, más nuevas inversiones en 2021. Aquí también se puede ver los números de deals y números de capital que se pudo levantar en cada etapa. Estos son los diferentes verticals, como se dice. Así que dentro de la industria grande que estamos mostrando antes, estos son los verticals de esas inversiones para que uno pueda entender bastante en energía, bastante en financial software, application software, internet, telecommunications, IT. Y esto nos muestra AI, que realmente lo que está pasando aquí es que varias de las industrias están implementando alguna versión de Artificial Intelligence y eso es algo que se ve a través de todos los sectores y todos los verticals. Voy a pasar esto. Esto es total capital, así que estos números son un poco más grandes porque lo que estamos haciendo aquí, estamos usando data de hockey stick, que no es exactamente igual al data que muestra el CBCA. Y la razón por qué hicimos esto es porque también es importante saber qué está pasando fuera del ecosistema de VC. Así que si uno incluye el private equity, the family offices, es como 75 billones de dólares que se invirtieron en el ecosistema de tecnología aquí en Canadá en el año 2020. Así que para entender que realmente ya es muy grande el ecosistema VC, pero es aún más grande el total ecosistema de inversiones en tecnología aquí en Canadá. Esto es como más o menos tocando lo mismo de antes, así que mejor no voy mucho detalle aquí. Aquí se ve a través de la provincia y las diferentes regiones cómo se invirtió el capital y el número de inversiones. Y aquí por ciudad también, para que uno entienda un poco mejor los detalles de cómo cada ciudad es comparado uno al otro. Obviamente Toronto es el más grande. Disculpa. Ok, esto es más detalle nomás viendo al año pasado por quarter para entender mejor nomás cómo se comparan. Déjame, ok, aquí. También es importante entender qué tipo de deals están haciendo. Así que lo importante aquí es que realmente la mayoría del capital se está invirtiendo, o por lo menos en 2020 se invirtió en la etapa más tarde, pero realmente la mayoría de los deals, la mayoría de las inversiones que se hicieron, aunque fue menos capital, se invirtieron en rondas pequeñas, digamos, de 5 millones o menos. Así que eso para entender que realmente, como dije antes, hay bastante inversión pasando en lo que es la etapa Seed, Series A. Y yo pienso que para la mayoría de los emprendedores eso es lo que importa más, porque una vez que llega al nivel de hacer una ronda Series B o ronda Series C, ya el capital es menos regional y es más internacional, digamos. Ok, eso nomás, dejémoslo ahí. Ok, gracias. Gracias, Yuri, por toda esa presentación. Te agradezco toda la información. De todas maneras, van a haber varias preguntas de aquí al final de la jornada, así que no te vayas y vamos a dar el paso a Rodrigo para que nos pueda comentar sobre su presentación del día de hoy. Rodrigo, ya. El micrófono es tuyo. Bueno, yo quiero comenzar agradeciendo a ProChile por la invitación que me hicieron para estar en este evento y espero que lo que voy a presentar sea de utilidad para la audiencia, cosa que me inviten de nuevo, porque me gusta hacer estas cosas. Lo otro que voy a aprovechar aquí un minuto para tirarme flores dentro de mi currículum. Es verdad que soy abogado, pero el sector emprendimiento ha sido un tema que yo he abordado de forma profesional y personal. Y últimamente,
así a nivel de logros, porque esta cosa me gusta, mira. Yo estuve encargado me tocó participar, no fui encargado, me tocó participar en el equipo que diseñó el primer ETF Bitcoin a nivel mundial, que es Purpose ETF. Y Purpose ETF Bitcoin fue el primer, como decía, el primer ETF Bitcoin a nivel mundial, y la Bolsa de Santiago fue el segundo lugar del mundo que tuvo disponible ese ETF para su inversión, y yo soy el encargado de haber hecho ese listing en Santiago porque Purpose es un cliente mío de hace muchos años. Así que ahí tiene un poco más de track records en el área si quieren más de emprendimiento. Entonces, ahora voy a pasar un poco al tema de la presentación. Yo lo que les quiero decir aquí es que no traje un PowerPoint porque mi approach a esta presentación es el siguiente. En primer lugar, yo no vengo a venderles Canadá. No es mi idea. Lo único que yo voy a hacer aquí es darle algunos elementos a la audiencia para que conozca algo de este ecosistema, de lo que es el mercado de capitales, y el día de mañana, si están interesados o creen que les puede servir, lo tengan ahí dentro de la paleta de opciones para evaluarlo. Entonces, mi approach aquí a la audiencia es más bien como que yo voy a hacer un juego como que yo fuera un asesor de ustedes. Entonces, el juego es que ustedes son mis clientes, están evaluando dónde levantar capital para su emprendimiento, negocio, boliche, llámenle como quieran. Y dentro de esa estructura me preguntaron a mí, y yo me voy a enfocar en ver una alternativa que dice relación con el mercado público canadiense. Esto quiere decir que yo dejo fuera, porque además que Yuri ya lo abordó suficientemente, yo dejo fuera todo lo que es private equity y venture capital, y me voy a enfocar en lo que es el mercado público. O sea, para clarificar, cuando yo estoy hablando de mercado público, estoy viendo, la pregunta que uno se responde es, ¿cómo puedo ir a gente que yo no conozco a pedirle plata para financiar mi negocio? ¿Ok? Ese es el concepto, en el fondo. Y eso nos lleva no quiero dar la lata con conceptos legales, pero al concepto de lo que es la oferta pública de valores, va a decir la oferta que se dirige al público en general o una parte específica del público, si seguimos el concepto de la ley 18.045, que es la ley de valores de Chile. Bueno, nosotros tradicionalmente teníamos como mecanismo, si uno quiere, o como carretera para llegar al mercado público, una que son las bolsas de valores. Y eso ha sido así desde cientos de años. Pero posteriormente el desarrollo tecnológico empezó a crear otras, y de hecho los reguladores quedaron algunas veces, como se dice en Chile, quedaron un poco pillos con algunas situaciones de estas, y así nos encontramos con las plataformas crowdfunding, por ejemplo, que fueron una vía a través de la cual nosotros podíamos salir a pedir plata, no necesariamente a nuestros cercanos, a la persona que conocíamos, sino que abierto a través de el espacio, el de ciberespacio. Y si avanzamos un paso más, nosotros llegamos a otras figuras como las ICO, las Initial Coin Offering, y los SAFT, que la relación con los tokens. Entonces ustedes ven cómo las carreteras para llegar al mercado público se fueron ampliando. Ahora, eso solamente abordar esos 3 puntos nos tomaría varias horas, entonces yo me voy a enfocar en una carretera que se llama bolsas de valores. A eso me voy a enfocar. Entonces, nosotros estamos en esta conversación evaluando cómo podemos levantar plata para financiar el negocio, y hemos decidido ir por la vía de la bolsa de valores. Y ahora la evaluación es ¿dónde? Porque esta comparación es donde me puede servir para que ustedes entiendan mejor la situación, y vamos a comparar, ya que la audiencia es chilena, si nosotros es más conveniente para nosotros salir en la Bolsa de Santiago particularmente. De hecho, la Bolsa de Santiago, recuerden, la Bolsa de Santiago es la única vía, la única carretera que existe, porque si bien existe la bolsa electrónica, se dedica a otros temas. Entonces en Chile nosotros tendríamos que decir, vamos a ir por la Bolsa de Santiago, o bien lo vamos a hacer por las bolsas canadienses. Si nosotros miráramos Chile, lo primero que yo tendría que decir a ustedes es que, bueno, en Chile, si ustedes quieren ir a la bolsa, tienen que hacer
una apertura en bolsa, lo que involucra inscribirse en el registro de valores, ingresar a través de la Bolsa de Comercio de Santiago. La Bolsa de Comercio de Santiago, para que se formen una idea los que no saben, tiene una capitalización bursátil. Cuando yo hablo de capitalización bursátil, quiere decir, yo tomo todas las empresas que están en la bolsa, las sumo, y esa suma me da aproximadamente 200.000, 230.000 millones de dólares. Una prevención, para mí, 1.000 millones de dólares es un billón. Yo sé que técnicamente no lo es, pero para mí es así. Esa es la capitalización bursátil de la Bolsa de Santiago, que es un monto interesante, aproximadamente el 80% del PIB chileno, está ahí. Ahora, si uno profundiza un poco más para evaluar si me conviene ir por la Bolsa de Santiago, uno tendría que mirar cuántas aperturas en bolsa se hacen al año en la Bolsa de Santiago. Y la verdad es que si ustedes me preguntan cuál fue la última apertura en bolsa y cuándo, yo ya no me acuerdo. Yo no sé si fue Tricot o Lipigas, y fue hace mucho tiempo. Y también las compañías no son las más innovadoras realmente. Entonces, sacamos como conclusión que no es una bolsa tremendamente dinámica en términos de apertura y está más bien a empresas que están hiper, súper maduras ya. Eso es como si nosotros queremos ver lo que es la Bolsa de Santiago. El segundo elemento que uno debería considerar es qué es lo que se transa en Santiago, qué es lo que genera atractivo entre los inversionistas. Y ahí ustedes van a ver, si ustedes van a ver las estadísticas, que aproximadamente el 95% de las transacciones diarias de la Bolsa de Santiago se concentran en unas empresas que se llaman empresas con presencia bursátil, o acciones con presencia bursátil, que son, en términos muy simples, las empresas más grandes, ¿ya? Y la razón por la que se concentra más del 90% de las transacciones diarias en ese segmento es porque, bueno, son las empresas más grandes, por lo tanto percibidas menos riesgosas, pero adicionalmente tienen una ventaja, que esto fue algo que yo peleé y perdí la pelea en Chile, cuando en su minuto las empresas que tienen presencia bursátil, las acciones con presencia bursátil, no pagan impuestos a las ganancias del capital, que es algo que salió últimamente, que está en discusión en la agenda, un poco marginal, pero está. Entonces, si ustedes compran acciones Copec o acciones de la Falabella y les va muy bien, la ganancia que ustedes tienen por la compra y venta de esas acciones no paga impuestos a las ganancias del capital. Sin embargo, las empresas más pequeñas, como puede ser el caso de la Audiencia, si se listara en la Bolsa de Santiago, sus acciones no tendrían presencia bursátil y por lo tanto las acciones tendrían un tratamiento tributario más desfavorable que las grandes empresas. Por lo tanto, nos encontramos con que en un mercado conservador como el chileno, con no gran cantidad de apertura de la bolsa, empresas emergentes que son más riesgosas tienen además un tratamiento tributario más desfavorable que las empresas grandes. Por lo tanto, uno dice, la verdad es que para una empresa que está partiendo, una empresa que está en crecimiento, pensar en hacer una oferta pública de acciones en Santiago no tiene mayor sentido. No es algo que yo personalmente, como asesor de ustedes, recomendaría. Entonces, vamos ahora a comparar la situación de Santiago con la situación de Canadá. Miren, cuando uno a veces mira Canadá rápido, uno dice en varios aspectos Canadá es como el doble de Chile. El doble de población, por ejemplo. Canadá tiene como 38 millones, 39, Chile anda por los 19. El doble del ingreso per cápita. Canadá tiene como 50, 51 mil dólares de ingreso per cápita, Chile anda por los 25.000 aprox. ¿No es cierto? Sin embargo, cuando nosotros nos vamos al mercado de capitales y vemos la capitalización bursátil de la bolsa canadiense, nosotros ahí esta regla de 2 ya no se aplica. Porque, ¿se acuerdan que yo decía que Santiago tiene aproximadamente 200 mil millones, 200 billones de capitalización bursátil? En Canadá, la capitalización bursátil supera los 3 trillones de dólares. ¿Ok? Y eso inmediatamente lo que nos lleva es que, a concluir, es que este es un mercado que tiene mayor profundidad, por lo tanto tiene mayor nivel de sofisticación, y por la cantidad de recursos que hay que canalizar, pensemos que esto es como hay que generar las carreteras para que esto fluya. Si no hay carreteras suficientes, se genera un taco. Entonces, hay mayores alternativas para hacer que esos recursos vayan fluyendo a distintos proyectos de inversión, para canalizar básicamente
recursos que están buscando inversión con los proyectos, los negocios que están necesitando capital. Entonces, ya encontramos con una ventaja, si ustedes quieren, a nivel de tamaño y a nivel de sofisticación. Y eso nos conduce a ver, bueno, en Chile teníamos una carretera, y la carretera se llamaba Bolsa de Comercio de Santiago, ¿se acuerdan? Ahora, a nivel bursátil en Canadá, nosotros nos encontramos con que existe una carretera súper grande, que es la Bolsa de Toronto. Es la más conocida de todos. La Bolsa de Toronto es parte de un grupo que se llama TMX, que quiere decir que es la fusión de la Toronto y la Montreal Exchange, se fusionaron un tiempo, ahora se llama TMX, y pasa a ser, dentro de ese grupo encontramos una bolsa a nivel senior, que es la TSX, la Bolsa de Toronto, pura y simple, sin ningún otro apellido. La TSX, donde están las empresas canadienses más grandes, que no es el segmento que a nosotros nos interesa en este minuto, por lo tanto no lo voy a abordar, pero sepan que existe, es súper grande. Y después, dentro de la Bolsa de Toronto, existe otra bolsa que se llama la TSX Venture Exchange, TSXV o TSXV, llámenle como ustedes quieran. ¿Ok? Y este segmento de la Bolsa de Toronto, obviamente es un segmento enfocado en empresas del segmento Venture y por lo tanto los requisitos para entrar a la carretera, los requisitos para listarse son menores que los que existen para estar a nivel senior, en primer lugar. Y en segundo lugar, los costos, el equivalente al peaje para transitar por esta carretera que tiene la TSXV, son también más bajos en comparación a lo que ocurre a nivel del segmento senior. Por lo tanto, para una empresa emergente existe una vía particular diseñada para empresas del segmento venture, que está además el sistema diseñado, y esto es bueno saberlo, para que las empresas puedan entrar por el nivel de la TSXV y posteriormente graduarse hacia la TSX Senior. No puedo decir que es la regla general, muchas empresas transitan largo tiempo o se quedan incluso permanentemente a nivel venture, pero está hecho el sistema para poder, tal como dice la Bolsa de Toronto, graduarse hacia el segmento senior. Ahora, algunos podrían pensar, bueno, sí, existe ese vehículo, pero probablemente la TSX grande se lleva toda la visibilidad y finalmente esta cosa pasa a ser un bonito gadget, pero que no genera mayor atención. Bueno, yo aquí tengo algunos números muy rápidos, no quiero ponerme a dar estadísticas, no es mi fuerte además como abogado, pero les voy a dar algunas cifras así rápido para dar una idea, y estas son cifras que están a febrero 2021, que son las últimas cifras oficiales que se han entregado. En lo que va del año 2021 hasta febrero, en la bolsa, en la TSXV, se han realizado 9 IPO, 9, en lo que va del año. Se han realizado 332 operaciones de financiamiento y se han levantado en esas 332 operaciones $2 billones de capital levantado para empresas venture. Y la capitalización bursátil al cierre de febrero de la TSXV, o sea, si yo sumaba empresas listadas y las sumaba, me da un valor de aproximadamente 92 billones, o sea, poquito menos que la mitad de lo que es la Bolsa de Santiago. Entonces, la verdad que para empresas que están emergiendo, tener ese nivel genera, claramente demuestra que hay un interés, hay un mercado, es un mercado en el que operan todos los grandes actores, o sea, las mismas corredoras que actúan a nivel senior, que son las grandes, qué sé yo, están operando a nivel venture. Todas están registradas ahí, todas operan y uno puede transar libremente en esa materia. Es un mercado bastante líquido, que además ha tenido un performance, el año pasado tuvo un performance bastante bueno. Ahora, la TSXV, siguiendo con mi analogía con las carreteras, viene siendo una carretera. Ahora, dentro de esa carretera pueden haber distintos tipos de vehículos como para ingresar a la carretera. Yo por razones de tiempo voy a tratar de profundizar un poquito, explicar uno, porque hay varios. O sea, tenemos lo tradicional que es la IPO,
que en la oferta inicial, la apertura en bolsa con levantamiento de capital, lo que la diferencia de la segunda forma de entrar a una bolsa, que es el direct listing, que es cuando yo simplemente listo las acciones pero no levanto capital. Existe una figura que se llama el reverse takeover, que voy a explicar ahora, pero existe un programa que curiosamente, esto a nivel anecdótico, la TSXV ha estado varias veces en Santiago. Yo he estado en varios seminarios y nunca soy muy querido en esos seminarios porque a veces cuestiono un poco el approach que hacen. Bueno, pero lo que siempre me ha llamado la atención es que la TSXV nunca haya promocionado este vehículo, que es un vehículo que me parece súper atractivo, que se llama el Capital Pool Company Program, o CPC, CPC, ¿ok? No es la Confederación de la Promoción del Comercio, es CPC, aquí esta otra cosa. Ya. Para entender lo que es una CPC, yo tengo que hacer una referencia chica a algo que probablemente varios de ustedes conocen porque está candente en este minuto en el mercado norteamericano. Hasta conocidos deportistas están metidos ahí, todo el mundo está saltando, que se llaman las SPAC en Estados Unidos. Special Purpose Acquisition Company, SPAC. Eso está, pero que arde en Estados Unidos y es lo que ha uno de los factores que ha hecho que muchas valorizaciones aumenten. Les voy a hacer un paréntesis. Cuando yo llegué a Canadá, haciendo valorización rápida de las empresas, se estaban transando aproximadamente entre 5 y 8 veces EBITDA. Ahora estamos en el rango de 12 a 15, como en algunas transacciones que me ha tocado estar. Bueno, un SPAC, pero lo voy a explicar muy rápido. Un SPAC es básicamente una compañía que se forma, que se abre a la bolsa, recauda capital y deja ese capital guardado. Y esa empresa, el único propósito que tiene es fusionarse con otra empresa dentro de un plazo de 24 meses. Entonces, la gente que supone que conoce el negocio, llama al público y le dice, oiga, mire, páseme plata, yo voy a ir a buscar una empresa con la que nosotros nos vamos a fusionar. Entonces, supongamos que yo soy un SPAC y la audiencia es la empresa que yo ando buscando. Entonces yo voy a ir a hablar con ustedes y les voy a decir, oye, yo tengo esta empresa que está listada en la bolsa y a mí me gustaría comprarte o fusionarme contigo. Y yo te voy a pagar con acciones de mi empresa, con acciones de la empresa que está listada en la bolsa. Pero, como ustedes valen 3 veces más que yo les voy a pasar acciones por una cantidad tal que ustedes van a pasar a controlarme. Eso, en términos jurídicos, es una reverse takeover, porque es como que yo los voy a comprar y al final me terminan comprando ustedes. O sea, me terminan controlando ustedes. Esa es la estructura o la dinámica de la SPAC, que es una forma alternativa para listarse en las bolsas. Muy usada, probablemente algunos se acuerdan que WeWork, esta empresa de espacio oficina, trató de hacer una IPO hace 2 años atrás, fue un desastre y ahí cayó la empresa cayó porque tuvo que revelar información. Entonces, cuando entraron a hacer los análisis, se dieron cuenta que los valores estaban inflados y el precio de WeWork cayó y todo el desastre, qué sé yo, y ahora WeWork está entrando a la bolsa en Estados Unidos a través de un SPAC, a través de este vehículo. Bueno, resulta que la TSXV tiene este programa CPC, que yo les decía, que es un programa SPAC, pero chiquitito. Son micro SPAC, si se quiere, con dinero que normalmente van hasta los $2 millones, que tienen la ventaja, básicamente, que primero le puede entregar algún nivel de capital a la empresa con la que se fusiona, pero en segundo lugar que le da acceso a este mercado público de una forma mucho más simplificada que lo que es una apertura propiamente tal en un mercado como el mercado norteamericano. Eso está ahí, están surgiendo varias. A mí esta semana y la semana anterior me estuvieron contactando, preguntándome por posibles targets en América Latina. Y ese es un programa que está ahí disponible, que se conoce muy poco, pero para el cual hay que prepararse para estar listo, porque donde se caen los deals son en los due diligence. Bueno, y ahí tenemos, yo diría, con eso voy a cubrir lo que es la TSXV para darles una noción. Y ahora voy a ir a una segunda carretera,
distinta a la TSXV, rápidamente, que es la Canadian Securities Exchange, CSE. La Canadian Securities Exchange es una bolsa que se formó el año 2003 aproximadamente y que se define ellos mismos, o sea, su definición es ser una bolsa para emprendedores. De hecho, si ustedes hablan con el CEO, Richard Carlton, de la CSE, que es una pena que ahora que no tengamos, con esta cosa del COVID, no los podamos visitar porque se compraron justo antes de la pandemia, están operando en el último piso del edificio más alto de Toronto, entonces hay una vista espectacular para hacer las visitas, en otra oportunidad. Y esta es una empresa, como decía yo, que se define, el foco son emprendedores. De hecho, ellos mismos se dicen que eran una startup. Es una empresa que, por lo tanto, compite en cierta forma con la TSXV, no en cierta forma, compiten con ellos, pero que da acceso a empresas, yo diría que en nivel incluso más temprano que la TSXV. Los requisitos para listarse en la Canadian Securities Exchange son relativamente más simples, los costos son más bajos, y existen también distintas fórmulas para hacerlo. Es una bolsa bien dinámica, apoya mucho al emprendedor, tienen bien metido el tema del compromiso con ellos, y nuevamente, para que ustedes no crean que esta es una especie de bolsa Mickey Mouse ahí que no opera, les voy a dar algunos números brevemente a 12 meses. Estas son 12 meses, no son solamente el 2021, de febrero 2020 a febrero 2021. En ese periodo, en la CSE se listaron 645 empresas. De esas 645 empresas, 118 fueron empresas de tecnología. En ese año se realizaron como 1.500, 1.560 operaciones de financiamiento y se levantaron casi 6 billones de dólares en esas operaciones de financiamiento. En lo que va de este año, se han levantado van por los 1.000 millones de dólares levantados en 2021, y la bolsa tiene una capitalización bursátil de 68, 69 mil millones de dólares, que es un monto, considerando que esta empresa, o sea, es una bolsa enfocada en segmento emergente, bastante razonable. Al igual que en la TSXV, todos los grandes corredores están operando, y por lo tanto hay bastante liquidez, hay market makers, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta es una bolsa que vale la pena considerar para los que quieran eventualmente mirar el mercado público. Entonces, bueno, concluyendo un poco, en el análisis comparativo, uno dice, mira, la verdad que Canadá le gana, como si yo tuviera que asesorarlo entre uno y los dos, yo le diría, mira, exploremos en primer lugar Canadá. Y les voy a dar, para no pasarme en el tiempo, que ya me pasé, la última ventaja. Resulta que actualmente hay una resolución, la resolución 246 del año 2014 de la actual Comisión de Mercado Financiero, que permite a los reporting issuers, o sea, cada vez que ustedes salen al mercado público aquí, pasan a ser reporting issuers canadienses, listarse directamente en la Bolsa de Santiago sin tener que inscribirse en el registro de valores. Entonces, como abogado, yo les diría, oye, pero mira, si es posible, nosotros nos podemos listar, por ejemplo, en la TSXV, y posteriormente, listado allá, venir a listarnos en la Bolsa de Santiago si es que queremos tomar visibilidad o contacto con nuestro mercado. Bueno, en un poco más de 20 minutos, lamento haberme pasado, esa es como una supervisión. Espero que haya sido útil la presentación y quedamos aquí abiertos para las preguntas. Rodrigo, muchísimas gracias. Yo estaba aquí, te juro que tengo 3 hojas de información de todo lo que mencionaste, porque realmente es un mundo para mí inexplorado personalmente, pero de todas maneras tremendamente útil para todos los que nos están escuchando. Y ahora doy paso a Fernando, que va a moderar las preguntas de este panel. Wow. Gracias, Nati. Gran responsabilidad, porque hubo mucha información. Grandes presentaciones. Muchas gracias a ambos, a los dos. Excelente. Respecto a las preguntas, quiero empezar con Yuri. Hiciste la primera presentación. Yuri, quiero preguntarte un poco, ¿cómo, para empezar,
una de las preguntas que hay publicada es si una empresa para poder optar a tener venture capitals en Canadá tiene que estar incorporada en Canadá, tiene que estar en fondo presente en el mercado, en el país. Generalmente lo que están buscando los inversores es minimizar ciertos riesgos, digamos. Así que lo que pasa es que sí es posible levantar fondos aquí con una compañía del extranjero, pero no es muy común, digamos. Y yo diría que no es tan diferente tampoco en los Estados Unidos. Yo diría que la mayoría de los fondos de Venture Capital en los Estados Unidos también prefieren invertir en compañías, por ejemplo, que están establecidas con un Delaware Entity. Y la razón por eso es financiera, también legal y cierto riesgo. Generalmente los inversores prefieren tener a la compañía cercana a uno. Si no lo pueden tener cercana a uno, entonces prefieren cooperar con un inversor que también puede tener la compañía cercana a ellos. Así que algunas veces sí se puede cuando hay una buena relación entre el inversor digamos, en Chile, por ejemplo, y en Canadá o en los Estados Unidos. Es posible. Pero no es común. Y hay muchas razones que no quiero tomar mucho tiempo para explicarlo, pero hay muchas razones por qué existe ese dilema, digamos. Generalmente en los Estados Unidos y en Canadá los inversores están más y más conscientes de las oportunidades en Latinoamérica y quieren tener acceso a esas oportunidades, pero como digo, por varias razones legales, financieras, por ejemplo, los impuestos y cosas así, tienen muchas dificultades invirtiendo fuera de esos países, digamos. Perfecto. Y una pregunta, si la empresa estuviera, siguiendo con lo mismo, ¿no? Si la empresa estuviera incorporada en Canadá, ¿es necesario también que tenga sus ventas en Canadá o puede tener sus ventas fuera? No completamente. Es más importante lo legal y fiscal, es lo más importante de eso. La compañía, por ejemplo, si la compañía ya está establecida y tiene un equipo y está haciendo el desarrollo de la tecnología en Chile, puede haber muchas razones porque Chile es un mejor mercado para hacer esas cosas que, por ejemplo, en los Estados Unidos o en Canadá. Y por ejemplo, aún aquí en Canadá, entre Canadá y Estados Unidos, se ve bastante que más y más las compañías americanas están básicamente cuando invierten en compañías canadienses la están dejando aquí porque entienden que hay ventajas dejando la compañía aquí en vez de tratar de llevarla a los Estados Unidos donde pueden haber más dificultades y más gastos, digamos. Así que no es necesario que todo, por ejemplo, se mueva, no es necesario que las operaciones se muevan y no es necesario que las ventas tengan que ser aquí en Canadá. Inclusive yo diría que la mayoría de los inversores grandes aquí en Canadá están buscando compañías que están vendiendo al nivel global, por lo menos a los Estados Unidos, digamos. Así que no es necesario eso. Sí, dependiendo de la industria y dependiendo de quiénes son los clientes de la compañía, ayuda, obviamente, si tienen clientes y venta aquí en Canadá. Pero eso no es la parte más importante, digamos. Entiendo. Muchas gracias. Rodrigo, quiero hacerte también la misma pregunta. En el fondo, las empresas para poder optar a estas formas de financiamiento a través de bolsas tienen que estar, me imagino, incorporadas en Canadá con venta en Canadá. ¿Cuáles son los requisitos que necesitan para estar acá? Ok, a ver, no necesitan estar incorporadas en Canadá. De hecho, gran parte de mi trabajo se ha basado en hacer procesos de due diligence a empresas que vienen al mercado canadiense a listarse, pero que tienen operaciones fuera de Canadá, en el fondo. Lo que va a suceder es que la empresa, por el hecho de entrar al mercado público acá, queda sometida a la ley de valores canadiense en cuanto a los deberes de información, a toda la normativa que existe y que rige al reporting issuer, ¿okay? Hay una serie de elementos que es bueno que la gente los conozca antes de hacerlo, porque no es cosa de llegar, listarse y después partir vendiendo. Hay periodos, por ejemplo, que uno no puede vender acciones, existe todo el tema de manejo de información privilegiada, de ventas entre relacionados, etcétera, que vale la pena conocer, pero
yendo directo a tu pregunta, no se necesita estar listado acá. Perdón, estar constituido en Canadá. Perfecto, gracias. Yuri, quería preguntarte respecto de Kanata Ventures, lo que ustedes hacen. Quiero saber un poco más respecto de cómo eligen ustedes a las empresas con las cuales quieren trabajar, ¿ya? Y ¿en qué consiste esto que ustedes hacen, en fondo, de ayudar a las empresas a ingresar al mercado? Si nos puedes contar un poco más ¿hacen ustedes, por ejemplo, como un programa de soft landing o los asocian con programas de soft landing a las empresas? Sí, nosotros tratamos de no enfocarnos mucho en la etapa de soft landing, pero nos tratamos de asegurar de que pase eso, digamos, que la compañía esté adecuadamente ayudada en el proceso de entrar aquí al mercado y establecerse aquí en el mercado y que está haciendo las cosas bien, porque es muy triste, digamos, que cuando las compañías hacen errores y esos errores después prohíben que puedan crecer aquí o puedan vender aquí o peor que no puedan levantar capital aquí, porque yo pienso una de las mayores razones por la cual una compañía vendría aquí es para levantar el capital en Norteamérica. Yo también estoy muy de acuerdo en lo que dijo Rodrigo, que básicamente para lo que es la public listing no es esencial, es más por el venture capital que es esencial, digamos, establecer la compañía aquí. Y también lo que diría es que lo que nosotros hacemos realmente es tratar de enfocarnos en validar que la compañía tiene un mercado aquí, que pueden vender aquí. Cuando digo aquí, digo no solamente en Canadá, pero en Norteamérica, en Estados Unidos. Y que realmente hay una buena razón digamos, el lado business para que la compañía venga aquí. Si no hay una buena razón para eso, entonces realmente pueden haber otras razones por las cuales alguien quiera venir aquí, pero realmente nosotros nos enfocamos en compañías que pensamos que pueden crecer bastante y que tienen un gran potencial. Así que para nosotros, para poder invertir en las compañías, necesitamos compañías que tienen esa oportunidad para acelerar su crecimiento y donde este mercado le ayudaría a hacer eso. Así que eso es algo que nosotros estamos buscando. Como dije antes también, nosotros tratamos de enfocarnos en compañías que están vendiéndole a otras empresas grandes. ¿Por qué? Porque aquí tenemos acceso bastante a las empresas grandes en los Estados Unidos, pero también aquí hay algunas empresas grandes que son bien activas y están tratando de comprar tecnología en Canadá mismo. Entonces, nosotros estamos tratando de entender cómo podemos agregar valor a las compañías para que ellos vengan acá y para que nosotros tengamos algún tipo de impacto en ayudar a las compañías. Si simplemente es que quieren venir aquí y no tenemos nada más que hacer que eso, hay otras opciones, digamos, como LATAM Startups o ese tipo de cosas. Pero lo que nosotros estamos tratando de enfocarnos es ayudar a la compañía a validarse cuando entra a este mercado, porque obviamente una compañía viniendo de Chile o de Brasil o de donde sea, es un ecosistema completamente nuevo, no tiene los networks que tiene en Chile, no tiene el acceso que posiblemente tiene en Chile. Así que nosotros queremos acelerar el proceso para establecerse aquí, pero también para validarse con los inversores y con los clientes con los cuales le va a querer vender. Perfecto. Tú dirías, hay ciertos sectores que tú identifiques en el último año en fondo con los efectos que ha tenido la pandemia sobre Canadá, ciertos sectores que identifiques que sean como más prioritarios, que hayan crecido más? Sí, y hay sectores, digamos, que nosotros estamos buscando. Hay sectores también que en el último año se han puesto muy, como se dice aquí, hot, porque todos están tratando de invertir en ese tipo de compañía. Yo diría que cualquier cosa con remote working, work from home, aplicaciones que tratan de ayudar gente con eso, especialmente aplicaciones que tratan de ayudar a compañía a manejar un remote workforce, son cosas que son bien topical aquí en este momento. Obviamente logística, porque hemos visto en todo el mundo lo que ha pasado con el COVID y que muchas compañías realmente han sufrido con manejar su logística, así que tecnología en ese sentido, e-commerce, obviamente, life science también, especialmente lo que es remote health,
medical devices, cualquier sensor así, digamos, para tratar de manejar la salud sin tener que ir, digamos, al hospital o al doctor. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes aquí. La otra cosa que es importante aquí que está desarrollando, pero a lo bien calladito yo diría, es tecnología de telecomunicación, semiconductor, photonics, ese tipo de cosas que son relacionadas como deep tech, pero que es como hardware, que es algo que Canadá históricamente no ha, con el ecosistema Venture Capital, por ejemplo, no ha invertido bastante, pero ahora están muchos capitalistas enfocándose en eso ahora, porque tienen una oportunidad y porque tenemos la historia aquí de BlackBerry, de Nortel, que significa que hay mucha gente aquí con talento y las universidades también están produciendo bastante talento en ese sector. Esas son las oportunidades más grandes. Obviamente en FinTech siempre hemos tenido bastante actividad y eso sigue. Y AI, yo digo que no es un sector, pero es una tecnología que está penetrando varios sectores y obviamente empezamos con Big Data, Machine Vision, ahora se ve entrando bastante al Finance Sector y se ve entrando bastante también al Health Sector. Así que estamos viendo cómo el AI ahora está empezando a entrar a diferentes sectores y en Canadá hay bastante talento en AI, no solo que se crea aquí por las universidades, pero también que se atrae aquí por inmigración. Así que lo que está pasando en Canadá, que no sé si se entiende bien en Chile, pero lo que está pasando aquí en Canadá en este momento es que varias de las empresas en los Estados Unidos, por los problemas que han tenido ya, por ejemplo con la inmigración, están trayendo a equipos aquí y están formando lo que se le llama branch plants aquí para traer al talento de diferentes países y establecerlo aquí en Canadá. Así que lo que está pasando es que Canadá está estableciéndose ahora como un centro para talento avanzado, especialmente en lo que es Machine Learning y AI. Perfecto. Muchas gracias. Perdón, antes de pasar a Rodrigo, quiero hacerte una pregunta más respecto de experiencias que tú tengas con empresas latinoamericanas o chilenas en particular. ¿Hay algún desafío en particular o alguna barrera o alguna brecha en fondo importante que tengan que superar las empresas latinoamericanas antes de llegar a Canadá? Sí, y aquí voy a aprovechar de pasar el comercial. A ver, yo llevo varios años en estos procesos y muchos de los deals se nos caen en la etapa de due diligence. Y se nos caen porque básicamente cuando yo estoy hablando de mercado público, cuando uno está en mercado público tiene que jugar en serio, tiene que ponerse, como se dice, pantalones largos. Y ahí hay muchas veces problemas porque uno entra, y yo entro en una doble calidad de abogado, pero también veo la parte, me manejo harto en finanzas. Entonces uno llega y resulta que las contabilidades no están al día. No hay, nadie se fijó en las actas de directorio, nadie sigue protocolos, ninguna métrica. Entonces todo un poco al ojo. Eso es, y es normal, el pequeño empresario no está muchas veces enfocado en eso, no mira la contabilidad como una herramienta, lo ve más bien como una carga. Entonces, mi consejo, y después voy a pasar el aviso, es que para los que consideran el mercado canadiense, y también para un VC o un private equity, mientras la empresa esté más limpia, esté como presentada para ir a la fiesta, mejor. Y para eso hay que comprarse y hay que jugar a ser grande desde el principio. Mientras más tarde, y eso se los digo como abogado, es más difícil y más caro, porque son más horas hombres que van a meter en eso. Y aquí ahora paso el comercial. Yo estoy trabajando, el anuncio va a venir después al mercado, pero estamos trabajando con un equipo en Chile. Yo traté de hablar esto, se lo voy a decir así, lo conversé con varias oficinas grandes de abogados, no hubo ningún interés. El mercado venture, el mercado emergente no era de interés porque tiene unas estructuras de costo y estructuras de sistemas de cobro por hora que no funcionan. Entonces, yo me estoy asociando con abogados un poco más jóvenes y la idea es ir preparando empresas de acuerdo a los estándares de acá, cosa que en cualquier minuto, si una empresa decide o entra en contacto con un inversionista,
ya estar formada o estar dentro de los estándares que se piden acá, cosa que no se les vaya a caer en el due diligence, sobre todo cuando uno está hablando a nivel de CPC o SPAC. Ojalá fuera un SPAC. El problema que ellos están es que corren contra el tiempo para cerrar el deal. Y cuando uno se enfrenta a una empresa que hay que reconstituir todo, uno mejor huye porque el proceso es muy caro y es muy largo. Entonces mi consejo es ese. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Yuri, tu punto de vista respecto a lo mismo, brechas que hayan respecto de empresas latinoamericanas. Generalmente no es un problema grande para el mundo de venture capital. Obviamente el problema más grande es dónde están establecidos, porque como digo antes, hay consideraciones legales y de impuestos y cosas así. Chile generalmente uno de los países que está mejor posicionado, digamos, para eso. Hay otros países donde las leyes son mucho más complicadas o muy diferentes, digamos, lo que se acostumbra en Estados Unidos o en Canadá, y entonces por esas razones es bien importante para trasladar la compañía a Norteamérica. Pero otro que eso, yo realmente no veo grandes obstáculos. Lo más importante realmente es que se tiene que comprobar que el equipo va a poder replicar el éxito que han tenido en Chile. Y eso básicamente es lo que nosotros estamos tratando de asistir. Y es difícil hasta que uno hace el esfuerzo y intenta hacerlo para realmente saber si se puede replicar ese éxito. Pero la oportunidad hay bastante aquí. Digamos, tecnológicamente, yo encuentro que compañías en Chile y en Brasil y aún se ve más como en Argentina o Colombia, por ejemplo, tienen buenas tecnologías, tienen buenas soluciones. Ese no es el problema. El problema realmente es uno de acceso a oportunidades. Lo que nosotros decimos siempre es que el talento y la tecnología existe y las soluciones, el espíritu de emprendimiento que existe en todo el mundo. El problema realmente es que no es igual la oportunidad en todo el mundo. Y entonces, algunas veces para poder acelerar el crecimiento, uno tiene que pensar en cuál mercado es el más aligned, digamos, para ellos, para lo que ellos están haciendo, y tratar de posicionarse para tomar acceso a ese mercado. Y se puede hacer por los mercados públicos, sí, dependiendo de la compañía, o en ciertos casos, dependiendo de la compañía también, puede ser difícil entrar a los mercados públicos, y entonces se puede hacer por el mercado Venture Capital. Pero en el mercado Venture Capital realmente solo hay unos pocos ecosistemas que yo diría realmente it would make sense para tomar ese riesgo. Y digamos que tienen que ser lo más grandes. Así que los Estados Unidos, en Gran Bretaña, Londres, la China, obviamente, es un mercado muy grande que está creciendo bastante, pero es bien difícil entrar. Y posiblemente Alemania o Israel, pero son pocos los mercados realmente que tienen suficiente capacidad y capital y los recursos, digamos, que estaría buscando una compañía para realmente acelerar el crecimiento. Perfecto, sí, entiendo. Rodrigo, una pregunta que hemos recibido aquí. ¿Capital mínimo de una compañía para listarse en el TSXV? A ver, o exigencias en realidad, o requisitos mínimos que tendría una empresa para listarse. Mira, va a depender la forma en que se quieran listar. No hay una respuesta única, porque una cosa es venir a hacer un IPO, que eso tiene requisitos bastante más severos que lo que podría ser una CPC, por ejemplo. Porque, de hecho, el Capital Pool Company Program incluso le puede apostar a ciertos niveles de activo. O sea, entra en etapas bastante tempranas. Está hecho precisamente para eso. Entonces, para una empresa que no tiene gran historial, la verdad es que pensar en un IPO no es posible, porque además les van a pedir, ahí hay todo un requisito de estados financieros auditados, que probablemente no van a tener al principio,
Además, piensa una cosa, la IPO, la gran gracia es atraer al público y para eso necesitan un agente colocador y si la empresa no tiene un gran historial, para el agente colocador el que va a salir a vender esto primero entre los inversionistas va a tener poco argumento de venta, especialmente si una empresa de un mercado como Chile. Y por eso que les decía que para mí la posibilidad a nivel de TSXV para empresas totalmente emergentes viene más por encontrar una CPC que le esté corriendo además el reloj en contra, porque tiene que encontrar esto, si no tiene que devolver el capital, como para hacerlo atractivo. Nuevamente les insisto en la necesidad de estar actualizados, de estar bien presentados para porque el mercado público es un mercado exigente, porque está la fe pública metido al medio. Y perdón, Rodrigo, entonces, en ese sentido, si nos puedes aclarar un poco más respecto de las CPC, de cómo operan, me parece a mí que es un instrumento súper interesante de evaluar. Y ahí yo le dejo un poco la pregunta a los dos también. O sea, primero, Rodrigo, si nos puedes contestar eso, pero también les quiero preguntar a los dos, ¿cómo decide una empresa si quiere ir hacia mercado público o más hacia ventures? Un poco, ahí les dejo plantear la pregunta para después. Ya, mira, a nivel CPC, te estoy hablando así solamente a ese nivel, ahí hay mucha flexibilidad. Si me preguntan, yo lo que le estoy tratando de apuntar es precisamente formar un equipo para tener empresas que nosotros podamos prepararlas. Eventualmente yo no voy a decir, oye, mañana salimos con la CPC, sino que tal vez tu proyecto es súper interesante, está alineado con lo que podemos vender allá, lo vamos a trabajar, la vamos a llevar hasta el punto en que se va a hacer atractiva. ¿Okay? No hay que ver, sobre todo el mercado público, como una cosa de estoy en una situación de emergencia o quiero salir rápido, porque tiene sus tiempos. ¿Okay? Ahora, decidir por ir con una empresa a un mercado público, voy a leer, a través de una IPO, por ejemplo. Para una IPO hay que pensar que uno ya está con cierto nivel de visibilidad de mercado suficiente. Porque tengo que ir a convencer gente que yo no conozco y con la que voy a tener menos contacto, porque ni siquiera voy a tener el contacto directo que ustedes pueden tener con un venture capital o un private equity. Cuando uno va al mercado público, uno tiene que confiar en el agente colocador y el agente colocador el que va a ir a sondear a los inversionistas y la primera plata normalmente tiene que venir algún sponsor institucional o algo así, y eso son un poquito palabras mayores. Por lo tanto, IPO para empresas nuevas, no, así no, porque no tiene sentido, tienen que buscar otro mecanismo. Normalmente se enlaza evidentemente el venture capital, el private equity con el IPO porque son la estrategia de salida. Perfecto. Rodrigo, ¿tú qué opinas respecto del tema perdón, Yuri, disculpa, ¿tú qué opinas del tema de la decisión en el fondo porque existen también las opciones, no como IPO, sino que como un TSXV, ¿no es cierto? Un Ventures, versus un Venture Capital como de fondos, ¿no es cierto? ¿Cómo miden ustedes esa decisión? ¿Cómo una empresa debería tomar esa decisión? Sí, lo que pasa es que ha cambiado bastante el mercado público en el último año, en los últimos 2 años. Yo diría que hace 2 años atrás todos están reclamando de que el mercado público realmente no era una opción para las compañías privadas y más compañías privadas están decidiendo mantenerse privadas. Inclusive el trend en ese momento era que habían compañías públicas que se están haciendo privatizadas. Ahora ha cambiado bastante eso y como ha hablado Rodrigo, hay muchas compañías que están viendo diferentes formas de entrar al mercado público, o sea, por IPO o SPAC. El SPAC realmente se ha hecho popular porque puede como que pasar por el lado de varias de las regulaciones que son requeridas para poder entrar al mercado público. Con eso de mente y con el hecho de que varios inversores están yendo al mercado público para invertir en compañías de tecnología, en este momento es como un tiempo ideal para tratar de buscar el mercado público. Ahora, del nivel de un venture capitalist,
generalmente las compañías de tecnología, uno trata de no llevarla al mercado público hasta que ya están listos de tener un exit, que significa que están listos para tratar de cambiar las acciones privadas para las acciones públicas para poder salir de la inversión. Y entonces lo que uno ve ahora es que hay varias compañías que están a etapas más tarde, que ahora los inversores le están empujando a tratar de tomar ventaja del mercado como está y llevar las compañías públicas. Pero una compañía pequeña, por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo con Rodrigo que no tiene sentido realmente tratar de ir al mercado público porque como que a cierto punto hay dos problemas con eso. Uno es que el mercado público es público. Cuando tú estás tratando de crear una compañía pequeña, tus secretos valen bastante y tus estrategias valen bastante. Y especialmente cuando tienes ya otros competidores que son más grandes que ti en el mercado, uno quiere tener la estrategia bien cerca al pecho, como se dice. Y entonces es importante considerar lo que uno está, como se dice, giving up para entrar al mercado público. La otra consideración también es que estás al mercy del mercado público, así que aquí pasa, y seguro que todos han visto como lo que está pasando en el mercado público en este momento, es bastante lo que se dice volatility, y entonces uno está al mercy del inversor público. Un día el stock puede subir 50%, el otro día puede bajar 70%, y uno realmente no tiene control sobre eso. Cuando las transacciones están siendo privatizadas con los venture capitalists, uno puede negociar y tomar la opción que le conviene más a ellos. Así que si un VC te dice que tu compañía vale $30 millones y el otro te dice $60 millones, obviamente no es la única consideración, pero uno puede decidir cuál venture capitalist va a tomar. En el mercado público uno no tiene ese control, así que esa es una de las consideraciones que debería tomar, porque estamos hablando del largo plazo, no solamente lo que está pasando en este momento en el mercado público, pero qué va a pasar en 5 años o 10 años si la compañía sigue creciendo. Y el otro lado también es que realmente las compañías pequeñas van a tener muchas dificultades, yo pienso, entrando al mercado público, a lo menos si están listas, si tienen, como está diciendo Rodrigo, si están realmente preparadas para hacer ese offering y para que tener un poco de excitement en el mercado, porque eso se requiere si quieren subir el valor de la compañía en el mercado público. Perfecto. Oye, muchísimas gracias. Natalia, ¿cómo estamos en el tiempo? Yo podría seguir harto rato aquí. Yo también, pero estamos bien pasados, la verdad. Ya, vamos con la última. Yo les quiero agradecer, quizá, si en 30 segundos, si quieren hacer un final remark, Rodrigo. Yo voy a hacer el final remark y le voy a decir que voy a terminar en lo positivo. Hay mucha liquidez en el mercado. Hay tanto en private equity, SPACs, venture capital, hay una gran competencia por proyectos que se está haciendo cada vez más difícil. Y es como si nosotros miramos esto, es como una especie de tsunami, una ola que empieza a fluir, y esa ola que está en Estados Unidos y las tasas de interés se van a mantener bajas y eso hace que el mercado también esté muy pujante. Ese tsunami empieza a avanzar porque los deals empiezan a acabar en algunos segmentos. Y ya estamos viendo que la ola empieza a correr hacia el sur, por lo tanto, para ustedes que tienen sus proyectos, yo les diría que están en una coyuntura súper positiva, prepárense, manejen muy bien su proyecto, eventualmente háganse asesorar un poco para saber dirigirlo hacia donde tienen que hacerlo, pero el tiempo está jugando, en este momento el partido está en un momento que es favorable para ustedes. Eso es lo que me gustaría terminar diciendo. Muchas gracias. ¿Yuri? Sí, no, muy de acuerdo. Yo diría que es verdad eso no importa si estamos hablando de venture capital o mercado público, es verdad lo que acaba de decir Rodrigo, que este momento es un buen momento para el emprendedor al nivel global, especialmente aquí en estos mercados donde las cosas son muy competitivas y están los inversores peleándose entre ellos para invertir. Así que eso es lo positivo. Y también lo que ha pasado con COVID, uno de los lados positivos en eso es que se han hecho mucho más cómodos
a los inversores en tratar con compañías en diferentes lugares. Así que como de todas maneras nos estamos reuniendo en persona, se ha hecho mucho más fácil esta idea de mirar a compañías en diferentes países, y lo que todavía existe son los problemas con, como digo, las leyes fiscales, que si un inversor no entiende los riesgos, no va a querer tomar los riesgos. Pero es un momento realmente interesante, y de acuerdo con todo lo que dijo Rodrigo, realmente lo importante es enfocarse en crear la compañía, crecerla bien, preocuparse de cuáles son los, como se dice aquí, growth metrics, que son importantes para los inversores para poder levantar capital, y posicionarse así estratégicamente, como no ir al mercado simplemente cuando uno necesita plata, pero pensarlo 9 meses, 12 meses mínimo. Yo iría antes, si eres un startup, capaz que más que eso yo iría si estás tratando de ir al public market, pero pensar en eso y formar una estrategia, y después asegurarse que uno está poniendo todas las piezas en lugar para poder llegar a eso. Pero es un buen tiempo para ser un emprendedor en este momento. Perfecto. Oye, muchísimas gracias. Me voy a quedar con esa frase, que es un buen momento para ser un emprendedor. Le quiero agradecer a los dos enormemente por su tiempo, por sus insights, por su conocimiento. Y bueno, Nati, cierras tú. Súper. Solamente quiero dejar a Rodrigo sin posibilidad de decirme que no, así que le voy a preguntar aquí frente a la audiencia si tu email lo podemos compartir, y también si es posible obtener los links de todo lo que nos mencionaste, porque es lo que más ha salido dentro de las respuestas del público. Por supuesto, deja el email y quedo atento a cualquier consulta, si quieren presentaciones, si quieren contactarme para que conversemos, para que yo les envíe algo más o menos procesado, porque si no la materia es muy aburrida, a su entera disposición. Para eso estamos. Buenísimo, buenísimo. Me voy a encargar entonces de que los asistentes reciban la información. A los dos, muchísimas gracias. Realmente llena de conocimiento, creo que quedamos todos, y también me quedo con lo que dice Fernando. Es un buen momento, y creo que también es un buen momento para participar con una gran delegación la próxima semana en Coalition 2021, así que decirles a los que nos están escuchando que van a participar, que la aprovechen, que empiecen a gestionar sus reuniones, porque realmente es el momento. Así que gracias a los dos, gracias también Fernando siempre por el apoyo, y por también dirigir esta sesión, y dejar los invitados para mañana con Montreal, donde va a estar Oscar Arriagada, nuestro representante en Montreal, liderando. Así que eso, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Y cualquier persona también que tenga preguntas, yo vi que habían varias preguntas ahí, pero no tengo tiempo para responderle a todos, así que puse mi email ahí también mismo en el chat, así que cualquiera que quiera a contactarse conmigo, comunicarse conmigo, feliz de hablarle, igual que Rodrigo. Buenísimo. Muchísimas gracias a los dos. Que estén muy bien. Gracias. Okay. Chao.